Saludos, buenas noches y bienvenidos a Hosteltour Televisión. Falta una semana para la celebración de la huelga general convocada para el próximo 20 de junio. Una huelga convocada por los sindicatos mayoritarios y que coincide con un periodo de ralentización en las reservas y en las estancias, según pone de manifiesto el informe de coyuntura económica presentado esta misma semana por el Gobierno. Como es habitual en situaciones de retroceso, por ejemplo, del mercado alemán, volvemos nuestra vista hacia mercados alternativos o complementarios. De estos mercados que, aunque limitados, tienen un gran interés para la familia turística, vamos a hablar hoy en nuestra tertulia, en Hosteltour Televisión. Será con los siguientes invitados: Margrit Dolb, directora de viajes Olas, receptivo de turismo checo; Pedro Iriondo, director y propietario de viajes Contiki, receptivo de turismo japonés y rumano; y Juan Carlos Pix, delegado en Rusia de Soltour. También en nuestra sección de la entrevista abordaremos la problemática que se presenta con la huelga del próximo 20 de junio, que será analizada por el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Pedro Cañellas, quien también hablará de la actual situación turística. Y antes de abordar todos estos asuntos, y como es costumbre, les ofrecemos el bloque de noticias elaborado por la redacción de Hosteltour Televisión. El turismo balear cae hasta situarse en los niveles de 1998. Baleares va a cerrar este año con una caída en la cifra de estancias turísticas de en torno al 14,5%, según el informe de coyuntura económica elaborado por la Conselleria d'Hisenda del Gobierno balear. Baleares cerrará este año con una caída en la cifra de estancias turísticas del 14,4%, según el informe de coyuntura económica presentado por la Conselleria de Hacienda. Tal es así que el turismo balear va a caer hasta situarse en los niveles de 1998. El informe, presentado por Joan Mesquida, conseller de Hacienda y Presupuestos del Gobierno balear, refleja que en los primeros 4 meses de este año la cifra de pernoctaciones por parte de los visitantes ha caído casi un 23%. Esta caída se achaca a la desaceleración de la economía internacional, que según el Gobierno está afectando de forma especial sobre los destinos isleños. La Consellería considera que el descenso en la cifra de pernoctaciones se debe esencialmente a los recortes que se están registrando en el turismo alemán y que el ligero aumento del mercado británico no podrá suplir dichos recortes. No obstante, muchos de los economistas reunidos en la presentación del informe indicaron que los problemas por los que este sector atraviesa no son meramente coyunturales. Estos señalaron que existen indicios de deficiencias estructurales lo suficientemente significativas como para reclamar, a medio o largo plazo, un cambio en el modelo turístico del archipiélago. Un dato en positivo: la satisfacción del turista de Calviá ha aumentado este invierno. Según los datos del estudio de grado de satisfacción presentado por el Ayuntamiento calviene, los turistas que han visitado este municipio durante el presente invierno han aumentado su satisfacción en un 90% de los casos respecto al invierno anterior. El grado de satisfacción de los turistas que visitaron Calviá en la temporada baja es de un 89,3%, cifra superior a la del pasado año, tal y como se desprende del estudio que se elabora desde hace 8 años por petición del consistorio. De la consulta directa realizada a 422 turistas durante la primera semana de marzo, se desprende que el 36% de los turistas indicaron que sus vacaciones fueron mejores que el año anterior y el 89% destacó que estarían dispuestos a volver a Calviá. Los servicios más valorados fueron la limpieza del alojamiento, la cortesía y amabilidad del personal, la relación calidad-precio, la baja contaminación atmosférica, la seguridad ciudadana y la limpieza de las calles. Asimismo, los menos valorados por los turistas fueron la oferta lúdica, los equipamientos deportivos y culturales, el transporte público y la oferta comercial complementaria. La Sociedad Estatal de Participaciones, SEPI, ha recibido 6 propuestas para la compra de Transmediterránea. Entre estas propuestas se encuentran la de Balearia y del grupo Matutes. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, ha recibido 6 propuestas vinculantes para la compra de la naviera pública Transmediterránea. Tras analizar cada una de las propuestas, la SEPI podría anunciar la adjudicación a mediados del próximo mes de julio o finales de verano. Los 10 grupos que presentaron una oferta no vinculante se han reducido a 6. Asimismo, las empresas que expresaron su interés por la naviera superaron el medio centenar, lo que obligó a la SEPI a ampliar el periodo para presentar las ofertas no vinculantes. El grupo que adquiere la naviera deberá realizar una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones del capital y deberá comprometerse a mantener la compañía hasta el 2 de enero de 2007.
Además, el comprador deberá mantener la unidad de la empresa, la totalidad de la plantilla y las condiciones existentes en el momento de la formalización. Los turoperadores europeos intentan evitar a toda costa que sus clientes se vean afectados por la huelga del próximo 20 de junio. Así lo han confirmado a Hosteltour los principales grupos turísticos. Su estrategia consiste en reprogramar vuelos y conexiones terrestres que afectarían a decenas de miles de turistas para evitar de este modo que su llegada o salida de Baleares coincida con el próximo jueves. La patronal británica de agencias de viajes, APTA, ha indicado además a Hosteltour que sus asociados están realizando distintos planes de contingencia para amortiguar los efectos del paro y advierten que muchos turistas podrían reconsiderar en el futuro viajar a España si se produce finalmente el caos. La celebración de esta huelga, asegura APTA, afectará negativamente a la imagen de España como destino turístico. Por otra parte, y según ha podido saber Hosteltour, la DRV, la patronal alemana de agencias de viajes, se dirigirá por carta a presidentes de comunidades turísticas españolas para recordarles que también los turistas tienen unos derechos que deben ser defendidos. Lógicamente, entre estas comunidades turísticas que recibirán la misiva se encuentra la Balear. Y los hoteleros, pues también esperando cuáles serán los efectos de esta huelga programada para el 20 de junio. No dejan de hacer especulaciones, algunas de ellas las conoceremos en la siguiente entrevista. Es la que ha realizado el director de este programa, Javier de Benito, con Pedro Cañellas, presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que aparte de valorar los posibles efectos de la huelga, habla también sobre la situación de la presente temporada turística. Bienvenidos una semana más. El mes de junio se presenta complicado para el sector turístico, con una baja ocupación hotelera y la amenaza de la huelga del 20 de junio. Para hablar de estos temas tenemos con nosotros a Pere Cañellas, que es el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Bienvenido, Pere. Gracias. Antes de hablar de la huelga, varios presidentes de patronales de Baleares culpan en cierto grado al gobierno balear, a la política económica del gobierno, de agravar la ralentización económica. ¿Cuál es su opinión en el caso del sector hotelero y de la actividad turística? Bueno, yo creo que no podemos hablar más en clave de previsiones ni en claves de con un cierto entusiasmo político, etcétera. Yo creo que hay que hablar de realidades. Las realidades es que hasta la fecha, es decir, hemos tenido un invierno con una bajada de ocupación de un 20% aproximadamente, y este mes de mayo ha habido una bajada de un 24% aproximadamente. Pero no solo ya hay que atender a la ocupación, que es un dato importante, pero no es fundamental, sino que para conseguir esta ocupación se ha tenido que acudir a unas bajadas de precio, con lo cual esto redunda naturalmente en el resultado de las empresas, ¿no? Y por lo tanto afecta directamente a la economía balear. Yo creo que hay que hablar, como decía, de realidades, y efectivamente lo que estamos viviendo es sin duda una crisis, y es una crisis donde tienen razón mis compañeros en el sentido de que creo que hay una parte muy importante de responsabilidad de nuestros gobernantes que no han tenido la cintura adecuada para la cintura política adecuada para adecuar sus políticas a esta situación. Ha hablado usted de la ocupación pasada, pero las previsiones para lo que queda del verano a nivel de ocupación y de turismo en general, ¿cuáles son? Bien, la verdad es que no queremos pecar de pesimistas, pero lo cierto es que hay una tendencia de cada vez mayor a que el cliente, el turista, adquiere sus billetes de forma tardía, ¿no?
Esto significa que puede elegir y además lo encuentra probablemente a unos precios más inferiores. Con lo cual esta tendencia se ha ido agrandando y ahora pues tenemos que el mes de junio, por ejemplo, hay unas bajadas muy importantes en las previsiones, alrededor de un 30 a un 40% a fecha de hoy. Quiero decir que probablemente no termine así el mes, porque, como digo, existe la venta del último last minute, el último minuto, y la venta por ofertas que está funcionando, aunque sea en detrimento, como decía, de los resultados de las empresas, ¿no? El 20 de junio hay una huelga general convocada. ¿Cuáles son los efectos posibles sobre el sector turístico, la actividad hotelera, y qué está haciendo la patronal y otras asociaciones para paliar sus efectos? Bien, por supuesto, y vaya por adelantado nuestro respeto al derecho de huelga, porque creemos que es básico, aunque si se me pide pues cuál va a ser la consecuencia, pues yo diría que muy negativa, ¿no? Muy negativa porque evidentemente nosotros aquí tenemos, somos una isla que estamos con una economía de servicios y donde todo pasa por un centro neurálgico que es el aeropuerto. Yo lo que más temo es que la huelga se concentre prácticamente en el aeropuerto y que desde allí de alguna manera se difunda pues una mala imagen una vez más de nuestras islas y por lo tanto que incida naturalmente en las ventas y en el turismo y por lo tanto en toda la economía balear, ¿no? Yo creo que este es el principal problema. Deberíamos de hacer un esfuerzo para, ya digo, manteniendo pues lógicamente los parámetros que significa el vivir una huelga de este tipo, pero que de alguna manera no afectase demasiado pues al aeropuerto, a las llegadas y salidas de turistas y por supuesto al traslado en los hoteles. Desde nuestras empresas, lógicamente, la huelga pues se va a vivir de otra forma. Nosotros pues creemos que va a tener una incidencia relativa, y digo relativa porque pues el turista puede pasar perfectamente con un día de huelga en un hotel, ¿no? Es decir, si mientras se le asegure lo básico, que es pues la alimentación y un poco pues la salubridad, es decir, la limpieza, un poco de limpieza y un poco y la comida, pues los demás servicios pueden ser prescindibles. El convenio de hostelería se alarga, es una negociación complicada. ¿Puede ser una firma conflictiva? Bien, la firma realmente está lejos, y digo está lejos porque a la vista y al tenor de la plataforma que nos han presentado los sindicatos, pues realmente es inasumible, ¿no? Es inasumible. Todos sabemos que cuando se empieza un convenio, pues unos piden mucho y otros dan poco y al final pues se llega a un acuerdo. Pero en este caso entendemos que la petición de los sindicatos está fuera de negociación prácticamente. Creo que no es realista y creo que debería de adecuarse a las circunstancias que vivimos y que vivimos desde los trabajadores hasta las empresas y hasta toda nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que lo que no se puede pretender es que en un año que van mal las cosas, pues tener aumentos salariales como pretenden en este convenio, ¿no?
De todas formas, ya digo, nuestro ánimo es naturalmente dialogar, trabajar y llegar a acuerdos y, por supuesto, evitar conflictividad y cerrar el convenio como hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Ha pasado ya 1 mes y medio desde la aplicación, desde la puesta en marcha de la ecotasa. ¿Cuál es su valoración general como presidente de los hoteleros de Mallorca? Yo diría que mi valoración ha de ser negativa y es negativa, ¿no? Se está cumpliendo todos nuestros vaticinios en el sentido de que ha influido negativamente en la promoción y en la venida de turistas a estas islas. Es evidente, y siempre lo hemos dicho, que la ecotasa no es naturalmente la causa de todos los males, como alguno ha pretendido hacernos creer, ¿no? Pero yo creo que sí que ha agravado muchísimo la situación, ¿no? En una situación mala, pues ha sido un añadido que ha provocado pues que tengamos estas bajas ocupaciones, ¿no? Y sobre todo por el debate en sí mismo, ¿no? El hecho de tener que justificar un impuesto injusto como este ha implicado el tener que decir que nuestro medio ambiente estaba deteriorado y por eso se ponía un impuesto para resolverlo, y el que no había agua y el que había muchos problemas y que teníamos que resolverlos. Y este es el mensaje negativo que se ha transmitido a los mercados, ¿no? Entonces, en Inglaterra y sobre todo en Alemania, que son más sensibles para estas cosas, pues lógicamente se ha transmitido este mensaje y naturalmente pues vemos con qué resultado. Es decir, yo creo que ha influido negativamente y es una de las causas de este agravamiento en la ocupación. ¿Cuál es su valoración también como hotelero y como presidente de la patronal de este proyecto de promoción paralela, promoción privada que ha impulsado el Fomento? ¿Los hoteleros están dispuestos a poner dinero para esta iniciativa? Bien, es un tema que es complicado en sí mismo porque hay que entender que los hoteleros pues están en diversas zonas y están en competencia entre ellos mismos. Actualmente podemos decir que las zonas de Playa de Palma están mejor ocupadas, por ejemplo, que las zonas de Alcudia, por decir alguna, ¿no? Entonces, lógicamente, hay unos márgenes, unas situaciones de competencia que al intentar aunar esfuerzos para hacer y tener también tantos mercados distintos, al intentar aunar esfuerzos, pues es complicado. Yo quiero recordar que desde siempre, la publicidad institucional de esta isla ha sido llevada a cabo por el IBATUR o por el Fomento de Turismo, incluso por la Cámara de Comercio o incluso Turespaña. Pero el hecho de que una institución como la Federación pues asuma esta responsabilidad es complicado, y sobre todo cuando intentas aunar criterios para hacer una campaña de alguna manera pues que sirva para todos, ¿no? Entonces, en principio, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a llevar a cabo una campaña, naturalmente que sí, juntamente con la Cámara de Comercio y con Turespaña. Estamos negociando las partidas, etcétera, no con la Cámara de Comercio, que ya creo que se ha decidido, pero sí con Turespaña. Y, por supuesto, vamos a hacer también la campaña de traer aquí pues a periodistas y a medios de comunicación para que informen de cuál es el estado y la situación turística y de los hoteles y de las zonas, para que así puedan informar en los medios diversos de Alemania y de Inglaterra. Y además de esto, pues lógicamente hay una
hay una fuerte campaña, diría yo, que están llevando a cabo cada compañía, es decir, cada empresa por su cuenta. Si hablamos de cadenas, pues yo creo que ante esta situación todo el mundo está activando sus departamentos comerciales y también el hotelero individual. Pues yo creo que algunos ya han cogido sus maletas y se han ido a Alemania e Inglaterra, como se hacía antiguamente, ¿no?, a recorrer agencias de viajes y a recorrer clientes. Y también, pues esta será una práctica que deberá de hacerse más a menudo, porque yo entiendo que la situación lo requiere, ¿no? Y además, como he sabido, pues estamos prácticamente huérfanos de ayudas del IVATUR en este sentido. Entonces, lógicamente, pues hay que acudir a todo lo que podamos, ¿no? Hay que lamentar, pues, que el IVATUR, pues, promueva toda esta publicidad interior, con carteles, letreros, páginas de periódicos, etcétera, haciendo campañas sobre la benignidad de la ecotasa interiormente, es decir, en nuestras islas, y en cambio pues no sea capaz de conseguir una buena campaña turística y promocional para nuestras islas fuera, es decir, en los mercados de origen, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Herència. Coherència. Ecotaxa. Un tribut a la natura. Govern de les Illes Balears. La Comunitat Ecològica Europea. Porque todo el mundo puede volar. Air Europa. Aquí y ahora, con 6 de Mallorca. Un armario no se compra todos los días. Es una decisión importante. Por eso, debe hacerse con cuidado. En Saiton le recomendamos que visite todas las tiendas y que después pase por nuestra fábrica para poder decidirlo. Saiton. Mercados alternativos, mercados complementarios. Hay en cualquier caso posibilidad de incrementar el espacio que ocupan en lo que es el mercado turístico balear. Vamos a intentar averiguarlo en nuestra tertulia de hoy, en la que les recuerdo, nuestros invitados son Marguerite Dolb, directora de Viajes Solas y receptivo del turismo checo de Fisher. Bienvenida, Marguerite. Hola, buenas noches. Tardes. También saludamos a Pedro Iriondo, director y propietario de Viajes Kontiki y receptivo de turismo japonés y rumano. Bienvenido, buenas noches. Juan Carlos Pich es delegado en Rusia de Soltour. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Pues enseguida abrimos tertulia con todos ustedes, será después de esta pequeña pausa. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia.
Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Y retomando el encabezamiento de nuestra tertulia, podríamos empezar por ahí, por buscar una definición que contentara a todos, si es que esa definición existe. ¿Cómo hay que denominar a ese turismo, a esos segmentos menos desarrollados en lo que es el turismo balear? ¿Le llamamos alternativo, le llamamos complementario? ¿Hay que llamarle incluso residual, vistos los volúmenes que en algunos casos ocupan? Pues vamos a abrir tertulia y tal vez, pues para introducir el tema, puedo dar aquí algunas cifras relativas a los visitantes del último ejercicio cerrado. De un total de casi 10 millones de turistas que entraron a las Baleares por vía aérea, 9,6 millones de turistas, para ser más exactos, 13.000 eran rusos, y eso que suponía un incremento del 36% respecto al año anterior. 45.000 eran checos. En ese mercado se producía un descenso de en torno al 18%. Los japoneses no sabemos exactamente en qué número nos visitaron, porque la verdad es que no entran en las estadísticas. Suizos, 187.000, un número bastante importante. Los suecos suben un 11% y se sitúan en los 215.000. Y los belgas descienden un 17% y se sitúan en los 134.000. Los nórdicos, si sumamos daneses, suecos, noruegos y finlandeses, suman 425.000 turistas y se situarían así en bloque en el cuarto emisor de turistas hacia las Baleares. Pero estamos hablando, como ven ustedes, de cifras más bien modestas. Entonces, en vista de las cifras, ¿cómo denominamos a esos mercados? ¿Les ponemos un nombre, señor Guillondo? ¿Otros mercados? Otros mercados. ¿Por qué buscarles una definición como peyorativa, como decir complementarios, residuales? Yo creo que no son mercados como cualquier otro. Entonces no son mercados colchón a los que uno se dirige, a los que el sector se dirige en cuanto vemos que empiezan a fallar las cosas en los que son los grandes y tradicionales mercados como el británico y el alemán. Depende de a qué se refiere, a los hoteles o a las agencias de viajes. El hotelero piensa que le falla y tiene que recurrir a esto. Nosotros, que somos los que luchamos, o yo desde hace más de 30 y pico de años, para traer el mercado otros mercados, pues cuando puedo yo hacer mi agosto, digámoslo así, por llamarlo de alguna forma, es cuando fallan los otros y entonces podemos conseguir las camas que necesitamos. De todas formas, quiero defender en este caso un poco a los hoteleros, porque hay de todo, como en todas las cosas de este mundo, y hay muchos hoteleros que desde hace años han luchado también por estos mercados y han hecho lo que han podido para complementar, aquí tendríamos el complemento, aquellos mercados grandes que tienen, y creo que estos que lo han hecho durante muchos años, pues hoy en día tienen el pequeño resultado o el resultado más grande que aquel que durante años no lo ha tenido en cuenta y ha pensado que con los grandes pues bastaba. La palabra que se dejaba oír con frecuencia era diversificación. No, yo en cualquier caso lo primero que destacaría, que yo creo que no hemos entrado, pues ya que entramos en nomenclatura, es que en realidad si hacemos un examen de memoria, solamente, sobre todo en Baleares, nos acordamos de estos mercados, sea la nomenclatura que sea, pues cuando hay crisis. O sea, cuando hay crisis, ¡boom!, falta algo. Y yo creo que aquí, lo que falta es una visión estratégica, que no siempre pues se da esto. O sea, no siempre que pues hay una crisis, pues tienes estos mercados a punto. Estos mercados hay que trabajarlos, hay que prepararles, hay que invertir en ellos, y yo creo que aquí pues lo que falta es una visión estratégica, no puntual, sino de año en año, que no se ha invertido en estos mercados, no se han preparado, y luego, claro, cuando ha fallado pues los mercados tradicionales, que es el alemán y el inglés, pues ya está, ya estamos en crisis, ya estamos en... ¿De qué volúmenes estaríamos hablando en cada uno de sus casos y cómo va este año? Bueno, los míos son volúmenes más pequeños, pero como bien has dicho, el gran problema que existe aquí son las estadísticas,
porque las estadísticas mienten, y mienten sobre todo a este mercado, a este otro mercado, porque no figura, aparte los checos sí, los que vuelan directo, los rusos pueden figurar en las estadísticas, pero los otros mercados más pequeños no figuran en ninguna estadística y posiblemente sean mucho más importantes de lo que la gente se piensa. Siempre he defendido este tema, que tendríamos que hacer un estudio fiable y real del mercado. Americanos, ¿cuántos americanos de Estados Unidos vienen a Mallorca? Creo que son 1000, según figuran en las estadísticas. Y estoy convencido que vienen más de 50.000 americanos a Mallorca. ¿Cómo vienen? Vía Madrid, vía Barcelona. Son españoles, no son americanos. Vienen de Londres, con vuelos de British Airways y de las otras compañías, figuran como ingleses. Vienen de Alemania, vía Berlín, vía tal. Esos no figuran. Y igual que estos, hay otros mercados, como el brasileño, por ejemplo, que a Mallorca posiblemente vengan más de 20 o 30.000 brasileños al año, no son existentes, no figuran. Pero sí que han figurado en una época cuando, porque el problema está, es el que haya vuelos directos. Si tuviéramos vuelos directos de muchos de estos orígenes, pues tendríamos turismo de todos estos países, estoy convencido. Complicado debe ser, también hablaremos de ello. En su caso tienen, bueno, ¿no nos ha dicho el señor Iriondo cuántos japoneses nos trae este año? No, japoneses nosotros movemos alrededor de los 4.000, pero hay 3 o 4 agencias más que también mueven japoneses, no sé los números dónde estarán, pero yo diría que a Mallorca pueden venir a lo mejor los 10.000 japoneses al año. ¿Y en los casos respectivos de ustedes? Bueno, nosotros lo tenemos, no lo tengo desglosado entre los mercados, o sea, entre los países, pero nosotros como tour operador Fisher traemos alrededor de 40.000 clientes. La gran mayoría de ellos son checos, pero después hay una pequeña parte de polacos y también hay una parte de eslovacos que vienen en verano. Tenemos un vuelo directo desde Bratislava, entonces estos pues serían eslovacos y yo los tengo todos juntos como 40.000, o sea, una cifra comparado con lo que tú estabas diciendo, lo que todos sabemos, ridícula, pero de todos modos viene a confirmar. Sumando todos los que hay, lógicamente también cuenta. ¿Y desde Rusia? Pues yo creo que en Rusia lo primero que hay que destacar, por supuesto, es el gran hándicap, que es un tema de visados. O sea, el ruso para venir aquí lo tiene realmente a veces incluso muy, muy complicado. Desde el consulado español, debo decir, desgraciadamente, que lo lleva bastante, bueno, en mi opinión, bastante mal, porque pues no hay una presunción de inocencia, no hay nada, o sea, más bien se le tiene pues esto, como el perfecto, digamos, la perfecta persona que se va a quedar en España a residir y nunca pues esto con la presunción de inocencia, que es un turista que viene simplemente pues esto a recibir todo lo que venimos vendiendo, que es playa, ocio, sol y pues pasado esto yo creo que tenemos unas cifras, pues esto que usted lo ha dicho, 15.000, 20.000, que no está mal, y luego hay intenciones bastante admirables, a veces salen, a veces no. Nosotros este año como Sol Tour hemos intentado levantar un vuelo Futura, un poquillo aprovechándonos de la situación de que los aviones rusos teóricamente no podían volar, o sea, tenían digamos una flota de aviones que ya no podían volar a la Comunidad Europea. Pero bueno, en realidad por precio no sale, luego salieron otros aviones rusos y bueno, y encima pues intentaremos para levantar un avión a Ibiza, que es algo novedoso y bueno, estamos intentando, pero yo siempre recalco, bueno, ya que está mi compañera aquí del mercado checo, siempre el visado es un tema muy muy complicado. Yo me encantaría, de verdad, el tema de si alguien de Ivatur o que yo no sé, al final están en la feria de Moscú, que es una de las más importantes en el mundo, incluso yo diría yo, pero si ellos se diesen una vuelta y vieran cómo se mueve allí mercado Turquía, mercado Egipto, cómo se mueven a nivel de destino, porque es que yo lo digo, es que como nosotros como tour operador, seamos grandes, pequeños, regulares, medianos, altos, flacos, lo que sea, pero tenemos un potencial X, pero claro, es que llega un momento que estamos luchando contra destinos y en el concreto ejemplo que me toca, que son el mercado ruso, es increíble en pocos años relativos, o sea que yo diría 5 años,
cómo ha subido el mercado de Turquía, cómo ha subido el mercado de Egipto. Es increíble, o sea, ha pasado... Por lo que usted está diciendo, mercado, a verlo, haylo en Rusia. Lo hay, sí, hay lo que pasa es que hay que invertir, o sea, lo que no se puede pretender era lo que yo le explicaba. O sea, hay crisis, ¿por qué no vienen los rusos? ¿O por qué no vienen los checos? ¿O por qué no...? Pues ¿por qué no vienen? Porque no saben dónde están las Baleares, no saben dónde está Mallorca. A mí me cuesta, como turoperador, y lo intentamos, repito, como turoperador en nuestra pequeña escala, pues explicar la diferencia entre que Olé, o sea, Costa Brava, Costa Dorada, Costa del Sol, tiene sus encantos y hay que ir allí también, o sea, no. Pero... Vamos a intentar analizar o descubrir sobre el pitch con los demás invitados, a ver hasta qué punto nos puede resultar apetecible o interesante el abrirnos y el potenciar la llegada de estos visitantes de otros mercados. Cuéntenos un poquito cómo son estos, porque claro, si hablamos de grandes emisores como el británico y el alemán, 2-3 millones de personas, es muy difícil generalizar, decir cómo son esas personas porque habrá evidentemente de todo. Si hablamos de mercados más bien pequeños, sí que tal vez sea posible definir un poquito el perfil de ese turista. Por ejemplo, el japonés. Bueno, el japonés es un turista que quiere ver el máximo de cosas en el menor periodo de tiempo, porque tiene muy pocas vacaciones, normalmente tiene una semana o dos al año, o sea que van muy ajustados de tiempo. Entonces, cuando vienen a España, pues hacen Barcelona, Madrid, Andalucía, Barcelona, tal. Por ejemplo, en el caso de un operador que llevamos nosotros, el año pasado, este operador se arriesgó al vender Mallorca directo, combinado con una noche en Barcelona, porque pasaban por Barcelona. Y lo usó añadido como un atractivo más, y ha tenido un éxito este año. Hemos duplicado lo del año pasado y tiene mucho éxito. ¿Qué ha hecho este operador? Pues pone cada mes una página entera hablando de Mallorca en la prensa especializada, en la prensa pública normal de medios de comunicación en Japón, en Tokio. Entonces ha ido un aumento. ¿Qué se hace más para atraer turismo? Nada. ¿Qué hemos hecho en Mallorca para atraer turismo al japonés? Sí, ha habido unas cuantas movidas. Una de ellas yo participé, fuimos una embajada de Palma de Mallorca, estuvimos en Japón, recorrimos todo Japón, tuvimos entrevista con turoperadores, conseguimos traer unos 15 o 20 periodistas a Mallorca que hicieron artículos muy interesantes, pero esto fue hace ya unos 12 o 13 años, y desde entonces no se ha hecho nada más. Es decir, que si no se mueve el empresario, si no se mueve la iniciativa siempre privada, no se mueve nada. Siempre, pero esto ocurre en todo. Pero hay resultados. Si hay movimiento, sí, hay resultados. Se anda. Se anda. La OET, la Oficina de Turismo de Japón, pues de Mallorca prácticamente no tiene ninguna información. Cataluña está llevando, a lo mejor Cataluña, no lo sé, pero Cataluña debe andar por los 50 o 60 mil japoneses, porque hacen una gran promoción de Cataluña. Y es curioso, ya no promocionan Barcelona como una ciudad final, sino que están vendiendo Tarragona, Costa Dorada, y están vendiendo la Costa Brava, un poco mezclado con Dalí y todo esto, y están teniendo un gran éxito actualmente en Japón. Montaña venden. Sí. Digo que venden todo, montañas, sí, todo, Pirineos. Todo. Me decía, señor Iriondo, que los japoneses se mueven mucho. Sí. Quieren aprovechar el máximo del tiempo, vienen en pareja, en familia, gastan mucho. No, vienen en pareja y gastan mucho porque se mueven, cada día van de excursión. O sea, cada día van de excursión, y las excursiones siempre son con comidas. Quieren probar la comida local, quieren probarlo todo, los vinos, la gente... Son curiosos. Curiosos porque es una civilización completamente diferente a la suya y quieren ver cómo es y tal. Para el japonés, o sea, la imagen que tienen es que Mallorca es el Hawái de Europa. Así como Hawái es uno de los destinos más... Alguna palmera sí tenemos. Alguna tenemos. pero temo que las olas... No tenemos la Pamela Anderson, pero... Decía, nos tienen como el Hawái de Europa. Como el Hawái de Europa, ¿no? Entonces, es un turista que gasta, estancias son más cortas, como es natural. Claro, son estancias medias, pueden ser 3, 4 o 5 noches, no más. Y es un turista que se mueve, que gasta dinero en el hotel, fuera del hotel, en compran bastante también. ¿Es exigente o es fácil? Bueno, no, es fácil de satisfacer. Lo que pasa es que tienes que tener un equipo de gente que hable japonés y que los pueda atender bien. Y nosotros
Por suerte tenemos, desde hace ya 5 años, tenemos un equipo de japoneses trabajando en la oficina, dirigidos por Fuku, que está casado con una mallorquina, un japonés medio mallorquín, y que lleva muy bien a los grupos, a los individuales, vienen en grupos. Tenemos una serie de guías japonesas y funcionamos muy bien en este aspecto. ¿Y 3, 4 estrellas? ¿Dónde se mueven? 4 o 5 estrellas. 4 o 5 estrellas. Muy bien. Hablemos del turismo de los checos. checo. ¿Cómo son? ¿Son exigentes? ¿Son buenos clientes? Yo creo que son buenos clientes, o sea, han ido cambiando, por supuesto. Cuando empezamos hace 10 años, para ellos era muchas veces, o casi siempre, la primera salida al extranjero. Entonces venían como muy despistados, muy desconfiados, y era difícil de que realmente supiesen la realidad. A veces esperaban demasiado, a veces se quedaban demasiado tímidos y demasiado poco exigentes cuando había fallos, que ni se atrevían de decir nada. Pero esto ha cambiado totalmente, o sea que ya están muy acostumbrados y hay muchos repetidores, y creo que son buenos clientes cuando encuentran el producto que han comprado. O sea, el tour operador nuestro realmente también hace muchísimo esfuerzo en información correcta y muy amplia, y muchas promociones, o sea que el cliente en su mayoría sabe lo que le espera, y trabajan de una forma muy profesional, y entonces creo que con esto no tenemos problemas. Es un turismo básicamente familiar, tenemos muchísimas familias. Esto pues... ¿Qué gustos tiene? En cuanto a categoría de hotel, ¿gusta de moverse? Bueno, ¿Es más bien tranquilo? yo creo que gustos lo tendrían como para el 4 o 5 estrellas todos, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere lo bueno, pero como bien sabemos, el poder adquisitivo de estos países todavía no es tan alto como en otros mercados, y entonces pues un poco según sus posibilidades, o sea, digamos la mayoría en 3 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas. Hay algunos que ya pueden y compran más, pero básicamente 3 estrellas. Muchos apartamentos por el tema de familia. Y esto es un poco complicado, ha sido un poco complicado para nuestro mercado en los años pasados, porque como bien sabemos que aquí hay relativamente pocos, o ha habido relativamente pocos apartamentos, y por la gran demanda que había, los precios son muy altos, y entonces aquí estaba un poco descompensado el tema para ellos, para nuestros mercados. Lo que ocurre que en el tema del poder adquisitivo a veces no se puede, es difícil generalizar, porque si bien Rusia no ha pasado tampoco por sus mejores momentos, sí se dice que el viajero ruso es de alto poder adquisitivo. ¿Es así el que llega a Mallorca? ¿Dónde lo situamos, señor Pitsch? Bueno, yo creo que esto ya va siendo cada vez más, yo creo que cuentos de hadas, yo creo. Ha pasado la época de que el ruso venía y gastaba pues dólares. Yo creo que en destino se le vende, bueno, un poquillo como el checo, como el que todo, ya es ruso con una estabilidad económica que hay en Rusia, porque al final yo sigo diciendo que Rusia es ahora mismo un destino más estratégico que actual, porque está claro que son 200 millones, que cuando la economía rusa vaya someramente bien, pues ya tenemos millones en Europa. Con lo cual, pero yo creo que ahora en destino se le vende lo mismo, se le venden 3, 4, 5 estrellas, lo único que luego ya aquí, lo que se dice pues esto en Baleares o en lo que sea, es un cliente que sí es ávido de excursiones, o sea, también es un cliente muy curioso, o sea, quiere conocer, es ávido y no se queda en el hotel para nada, o sea, aunque esté en 3, 4, 5 estrellas da igual, o sea, compra muchas excursiones y en este sentido, pues sí, de verdad que gasta mucho. ¿Es un buen consumidor? Sí, es muy buen consumidor. ¿Alguna anécdota que ustedes recuerden ahora mismo? Supongo que a veces se producen, o que les piden algo, que se quejan por algo, o que les exigen algo. Si se acuerdan de alguna... Pues yo no, yo solamente que como tour operador, si yo pudiese negociar reventas de billetes por
por rusos que se han quedado porque están borrachos y olvidan el avión, vamos, no forraríamos, porque de verdad que los pobres, yo no sé, para ellos descanso, claro, lo asocian mucho al alcohol, son, por supuesto, o sea, son muy leales a su... O sea, beben mucho y desconectan, y cuando desconectan, pues desconectan en todas reglas. Y... ¿Son tan escandalosos como algunos, como algún segmento británico tristemente popular? Yo creo que no, yo creo que su bebida le da por quedarse allí un poco flipadillos ahí, ya se olvidan del mundo y pierden muchos aviones, eso sí. Tenemos muchos problemas de clientes que pierden el avión y luego los tenemos que repatriar y esto sí. Pues habrá que reconducir un poco esos hábitos. La única anécdota. Sí. Muy bien, pues gracias por la anécdota. Vamos a ver, pues decía el señor Pitch que Rusia es un gran mercado potencial, y quién lo duda, igualmente lo será Japón. Lo que ocurre es que no sé si aquí, ¿ustedes creen que aquí interesa tener un gran mercado potencial en alternativa, o estamos tan contentos con los alemanes y con los británicos que ya pues ni nos lo planteamos, porque lo de Esta es una pregunta, diversificar se oye cada cierto tiempo? Una buena pregunta, y es la realidad. Lo que pasa es que el sector, cuando se ve que los alemanes o los ingleses vienen de forma natural y que llenan los hoteles y que llenan todos los restaurantes, llenan todo, pues no piensa en los 5 o 6 que puedan venir de japoneses o brasileños, lo que sea. Y este es el problema, y es que nadie empuja o nadie en plan masivo propicia el que se haga una gran campaña de promoción. Y posiblemente a nuestras autoridades turísticas, al no haber esta presión, pues no se sientan motivados para llevar a cabo ¿qué vamos a gastar en campañas si llenamos sin hacer ninguna, ¿no? Pero, deme ustedes argumentos en contra de esa idea tan cómoda. ¿Por qué creen ustedes que, pese a tener las camas llenas, deberíamos invertir y potenciar otros mercados? Hombre, yo creo que básicamente es el diversificar. Si fallan los alemanes en masa, pues no veas el desastre que se podría organizar. Entonces tenemos que diversificar. Sabemos que son números pequeños, sabemos que no tiene nada que ver con esas macrocifras, pero es así. Es así, es un mercado complementario que gasta más. A lo mejor el gasto medio por este cliente es el doble o el triple o el cuádruple en algunos casos que otros mercados turísticos europeos, pero habría que ir a por él. Nosotros también tenemos una serie este año, hemos tenido algunos vuelos de Rumanía, y este año ya tenemos una serie de Rumanía también que viene a Mallorca, que también se está despertando. Hay muchos países del este que poco a poco van cogiendo fuerza. Pero como he dicho, el problema, estos países europeos son más fáciles montar charters, pues están cercanos y tal. Pero cuando se complica es cuando países de América del Sur, que también vienen muchísimos a Mallorca, a lo mejor de suramericanos, de México para abajo, contando México, o sea, Suramérica, pues a lo mejor vienen 100.000 o 80.000 o 120.000 al año, pero vuelvo a decir que no se contemplan porque no está en ninguna estadística. Si estos países tuvieran vuelos directos que pasasen por Mallorca, traeríamos pero muchísima más gente, barbaridades. Yo me acuerdo en cuestión de los brasileños, que nosotros llevamos ya 25 años trayendo brasileños a Mallorca con un tour operador que ha gastado muchísimo dinero promocionando en Brasil. Pues con Iberia, cuando volamos con Iberia, con unas buenas tarifas, hemos desviado un Jumbo 747 que hacía Río-Madrid, paró en Palma y dejó 300 personas y después continuó para Madrid. Sus argumentos para la defensa de estos mercados alternativos, a ver cómo convencemos. Bueno, yo creo que si en el pasado no se ha hecho, y ahora no queremos hablar de lo que no se ha hecho en el pasado, quizás este año nos ayude a pensar que en el futuro tenemos que empezar a hacer algunas cosas, porque todo el mundo ahora mismo está intentando a recurrir a estos sitios donde se piensa que a lo mejor todavía podrían venir algunos cuando de los otros no vienen. Entonces, si esto ocurre ahora, este año, pues bien, durante muchos años a lo mejor no hacía falta porque venían de otros sitios, pero puede haber, y si en todo caso, si antes hubiésemos hecho un poco más, pues a lo mejor este año sí tendríamos un poco más de brasileños y de muchos otros países.
de nuestros mercados, por supuesto, también podría haber mucho más y se podría haber hecho mucho más. Y yo, desde luego, creo que en esto habría que cambiar, como también ha dicho Carlos, habría que cambiar un poco la política. Yo represento un tour operador que se ha movido muchísimo, por supuesto, en su propio interés, pero es el interés de todos que estamos viviendo de esto y que ha hecho muchísimas promociones y muchas veces se ha propuesto a las autoridades turísticas de Baleares de que se hagan cosas. Se han hecho algunas cosas, pocas cosas, pero muchísimas veces pues se ha tenido que pensar tanto tiempo si vamos a hacer algo que ya era tarde y que ya no se podía hacer nada porque ya se había hecho por el tour operador solo. O sea que en esto creo que sí, efectivamente, porque quizás el mercado checo en sí no puede crecer mucho más porque son al final unos 9 millones, pero hay el mercado polaco que son unos 40 y pico millones y que pueden venir mucho más de lo que traen los pocos tour operadores que traen turistas a Mallorca y hay Hungría y bueno, el ruso, aquí el gigante ruso. Sus argumentos, señor Pitsch, en favor de la promoción de otros mercados. ¿Y cómo debería hacerse? Hombre, yo creo que, bueno, ya habéis dicho, por supuesto, que una diversificación, ¿vale? Para el riesgo, o sea, no poner los huevos en la misma cesta. Pero otra cosa que yo creo que si le vamos y le preguntamos al que tiene un bareto de esto, en fin, de pequeño, de café o el que tiene una tienda de pieles, o sea, yo creo que el pequeño comerciante, porque es que al final yo creo que un inglés o un alemán que lleva 20 veces, que viene 2 veces a Mallorca, 3, 4, o sea que tiene esa repetitividad, tiene un peligro para el pequeño comerciante que ya no consume tanto, porque es que ya se conoce la isla, viene algo, no sé, como muy concreto, no tendrá esa, por supuesto, avidez de consumir excursiones, no tendrá. Y yo creo que aquí es donde yo destaco estos mercados alternativos o paralelos. ¿Y cómo debería promocionarse? Pues yo creo que hay que promocionar Mallorca como isla, que yo creo que ya, bueno, Mallorca o Baleares o da igual, Ibiza, Menorca, es que al final yo creo que si hay una correspondencia entre el empresario que pone aviones y luego porque yo le digo, si a mí desde Rusia lo consensuamos con Baleares y nos dice, pues ahora nos interesa Ibiza, es que nos da igual, ponemos aviones a Ibiza, o sea, puede existir una pues esta simbiosis de intereses empresariales con el interés, como decía ella, pues puede haber una de todos, exactamente, y esto y destinar pues una cierta cantidad a promocionar pues esto, el destino, que es lo que nos interesa, porque al final no es ni Sol Tour, ni el otro, es Mallorca la que gana, que el cliente comprará, sea por este o el otro, cualquiera de los tour operadores, pues comprarán pues al final Mallorca. Y yo creo que Mallorca tiene tantos argumentos. Yo solamente, os exponía la OET, yo cuando veo los pósters de Mallorca que hace Tour España, es que es para llorar, porque es que Mallorca, una isla preciosa que yo me dan una cámara, salgo ahora mismo, venga, nos vamos a la Tramuntana, hacemos 4 y salen unas fotos preciosas. Y los pósteres que tienen es que no venden, yo no sé cómo hacen Y entonces, claro, esta serie de cosas que yo a veces yo digo, como no hay una intencionalidad, pues lo que usted decía de decir, esto lo regulamos, porque ya con los alemanes y los ingleses que tenemos, digo yo bromeando, pero a veces yo veo que las cosas se pueden hacer bastante sencillas. El tema, bueno, Ibatur, en el caso concreto de Rusia, pues solamente se circunscribe a acudir una vez al año a la feria, da 1000 folletos, 3000, no sé cuánto es, pero esto no es forma digamos, activa, es una forma muy pasiva de promocionar destino. Yo pienso que en estas promociones se debería perder un poco los celos unos con los otros, porque lo que se deberían juntar las autoridades Ibatur junto con los empresarios de cada sitio, con los hoteleros de Mallorca que estarían súper interesados también, y si se hace una cosa en conjunto, primero que hay un presupuesto muchísimo más grande porque todo el mundo aportaría algo, y segundo, el resultado sería mucho mejor, puesto que también influiría en la parte del mercado emisor, que conoce su mercado y sabe dónde tiene que atacar,
y no que vayamos desde aquí, que poco podemos saber, lógicamente. Y entonces, pues si se hiciese de esta manera, pues el resultado, desde luego, sería, aun con presupuestos relativamente pequeños, porque se trata de mercados pequeños, sería muchísimo más grande. Unidad en la promoción para estimular el nacimiento, el resurgimiento, la potenciación de estos mercados alternativos y para romper este binomio tan marcado que tenemos aquí en las Baleares, que bueno, que también su poder de presión tendrán, ¿no?, los alemanes y los británicos, porque claro, ocupar y garantizar tantas camas, queramos o no, les da un cierto poder y una cierta situación de predominio que será difícil, supongo yo, romper. Pero ahí están, esos mercados emergentes, alternativos, complementarios. Muy breve, señor Iriondo, que dentro de poco... No, simplemente que en Inglaterra y en Alemania prácticamente no se hace promoción tampoco. Es que no se hace promoción de ningún lado. Boca a boca. No, boca a boca y los tour operadores que hacen los folletos y mueven y que tenemos una tradición. Pero, ¿qué se ha gastado en Inglaterra este año? Está en el fomento del turismo. Pues lo que decimos, ¿para qué nos vamos a gastar si llenamos, no? Está claro. Esa es la comodidad del que sabe que tiene o los, el cesto lleno de huevos. Tampoco se gasta nada en los otros mercados. Si no pregunten a Ibatur, bueno, Ibatur ya no existe. Pero a ver, ¿cuánto se gasta en promoción en estos países? Que lo digan, y hagamos un estudio. Veréis cómo es nulo, prácticamente nulo. Señores, antes de cerrar esta tertulia quería preguntarles brevemente su opinión acerca de esta huelga, que bueno, será difícil ya que se desconvoque para dentro de una semana. ¿Qué opinión les merece? Bueno, es un drama para nosotros, que somos un destino turístico, que vivimos del turismo. El turismo es muy frágil. Cuando digo frágil, es que además se siente imposibilitado hacer ciertas cosas, porque el turismo, una huelga a nivel nacional, pues perjudica a la gente hasta cierta forma, porque uno toma sus precauciones, puede evitarlo. Pero uno que hace 8 meses que tiene previsto venir el jueves día 20 de junio a Mallorca, a esta persona le hemos matado las ilusiones de golpe, que no tiene nada que ver con los problemas que tenemos nosotros internos. Entonces, imagínense que después llega al aeropuerto, en el aeropuerto no hay transporte, después, pues claro, es muy frágil, después llega al hotel y a lo mejor podría darse el caso que tampoco pudiera comer. Entonces, sufre mucho el turista, mucho más que cualquier... O sea, hacemos sufrir al turismo, que es el que nos da de comer, y no al ciudadano de a pie. El comentario del señor Iriondo, supongo que compartimos. No, yo solamente Baleares... Ya yo me acostumbraría ya, porque cada año se hace, pues con lo cual bueno, solamente abrir huelgaspalma.com cuando es... Recuerdo que está en negociación un convenio de hostelería y que espero que no se llegue a este extremo, pero bueno, bien podría Pero es cada año ya... incluir en el calendario de huelgas, casi el de festejos varios, como más o menos sí intuía el señor Pitch. Por cierto, una cuestión. En los mercados que ustedes representan, Baleares se vende sola, es decir, los que tienen referencia de Baleares vienen a buscar Baleares, van a buscar Baleares a las agencias, o por contra hay que... En el caso ruso nada, hay que venderlo... Hay que venderlo, hay que exportarse, sí. Hay que hacer abrazo partido. Es que, repito, yo lo que no entiendo es ya una pregunta casi histórica. Yo no sé por qué a los mallorquines no les ha quedado algo de los catalanes, porque mira que se mueven los catalanes, ¿eh? ¿Cómo se mueven, por Dios? Al menos en Rusia, pero es que... Bueno, pues... ¿Cómo venden su Cataluña? Y todo el mundo viene preguntando Cataluña, vamos, y luego hay que decirle, el que va a Cataluña, que no tiene playas... Que hay que tener en cuenta que el turismo en Mallorca lo han hecho los tour operadores. Lo han hecho los tour operadores. Sí. No ha sido ni un gobierno, ni el otro, ni una consejería, ni la otra, la que realmente ellos han seguido el ritmo que han marcado. Pero los tour operadores son los que han invertido y han hecho. Esta es la herencia que tenemos realmente. Pues muchas gracias, señores y señora, por habernos acompañado esta noche en un programa más de Hosteltour Televisión. Marguerite Dolf, directora de Viajes Solas y receptivo del turismo checo de Fischer. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Pedro Iriondo, director y propietario de Viajes Contiki, receptivo de turismo japonés y rumano. El señor Juan Carlos Pitch, que ha estado aquí, digamos, pues con mucha suerte, porque es la semana que pasa en Mallorca cada 2 o 3 meses, sí. Que generalmente está en Rusia, donde es delegado de Soltour. Gracias también por haber estado. Buenas noches, muchas gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en este programa, que Dios mediante volverá a estar con ustedes dentro de una semana. Hasta entonces, saludos y buenas noches.